Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Ya estamos en la penúltima predicación de esta serie sobre los últimos tiempos que se llama Nuestra Salvación se acerca. Y la predicación de hoy tiene como título Tu vida tiene repercusiones eternas. Ese es el título de esta predicación. Tu vida tiene repercusiones eternas. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso está en Hebreos 9:27. Este mundo piensa que tiene esta idea de que esta vida es todo lo que hay, ¿no? Y que esta satánica idea también está en el ambiente del mundo de que una vez que uno muere, ya está, ahí veremos lo que pasa. Si tienen la esperanza de alguna vida eterna, ya veremos qué pasará. Y la mayoría, lamentablemente, no hay nada más después de este mundo. Este es todo lo que hay y ya está. Y morimos y listo. Sin embargo, hermanos, la Biblia enseña todo lo contrario. Dice que después de la muerte viene el juicio. Si una persona muere es porque ha vivido, ¿no? El Señor no va a juzgar a nadie por morir. Este juicio va a estar basado en la vida de cada una de las personas. Por eso, después de la muerte viene el juicio basado en las obras que hizo cada una de las personas. Así que esto es muy importante que tengas en cuenta. Todo lo que hacemos, todo lo que hicimos, todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer tiene repercusiones eternas. Todo, absolutamente todo. El juez que va a estar a cargo de este juicio después de la muerte, la Biblia afirma en varios pasajes del Nuevo Testamento que es Jesús, nuestro Señor. Juan 5:27 dice que el Padre le dio al Hijo toda autoridad de hacer juicio. Hechos 10:27 dice que Jesús designó a un hombre como juez de vivos y muertos. Y este hombre es Jesucristo, si tú lees el contexto. Hechos 17:31 dice que Dios estableció a Jesús para juzgar, para establecer justicia. Y Romanos 2:16 dice que Dios traerá por medio de Jesucristo, expondrá, los secretos de los hombres. Dice así. Jesucristo va a ser el juez sobre ese juicio, sobre nuestras vidas. Así que, hermanos, cada persona, sea cristiana o no sea cristiana, después de morir, se va a enfrentar con Jesús cara a cara. No tienes que vivir simplemente por vivir, no tienes que hacer todo por rutina. Ten en cuenta esto, todo va a ser juzgado. Hay un libro de memorias en el cielo donde todas nuestras acciones quedan registradas. Por eso Eclesiastés es el libro escrito por Salomón. Al final de este libro, en el capítulo 2, en el versículos 13 y 14, dice: el fin de todo discurso es este. Si tú lees, es un libro en completa depresión. Salomón disfrutó todos los placeres de la vida y al final dice: vanidad, todo es vanidad. Y finalizando el libro dice: el fin de todo del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y el versículo 14, así termina el libro: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este es el fin del hombre. Teme a Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio. Aunque Jesús va a ser el juez tanto de creyentes como de incrédulos, no por eso van a tener el mismo juicio. Son dos juicios separados. El juicio de los creyentes es nombrado en la Biblia como el tribunal de Cristo, y eso está en 2 Corintios 5:10, mientras que el juicio para los que rechazaron a Jesús en esta vida está descrito en Apocalipsis 20 del versículo 11 al 15 y es conocido como el juicio del gran trono blanco. No son los mismos juicios. Aún así, aunque son diferentes juicios, tienen algo en común. Ambos juicios no son para dictaminar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Es decir, en ese juicio el Señor Jesús no pondrá a pesar nuestras obras para ver si somos inocentes o si somos culpables. Ambos juicios son juicios de recompensa. El justo recibirá lo que merece, el que se arrepintió y creyó en Jesús va a recibir, ¿me escuchaste bien?, lo que merece, y el inconverso, aquel que rechazó a Jesús toda su vida,
también va a recibir lo que merece. Ahora, si tienes tu Biblia abierta, me puedes acompañar a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y mira lo que dice el pasaje, mira lo que dice Pablo. Porque es necesario que todos nosotros, él se incluye, está hablando de los cristianos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, si prestas atención, este versículo comienza diciendo ¿por qué? Es decir, que tenemos que leer el pasaje anterior para entender todo el peso de lo que está diciendo Pablo. Y el versículo 9 de 2 de Corintios 5 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Cuando tú leas el contexto de este pasaje, te vas a dar cuenta que esa frase, ausentes o presentes, se está refiriendo a estar vivos o a morir. Esto es lo que está diciendo Pablo entonces. Ya sea que vivamos o que muramos, debemos procurar agradarle a Él en todo, porque un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa por nuestro estilo de vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, esta promesa de recompensa eterna para el justo tiene que influenciar y tiene que cambiar todo nuestro estilo de vida y todas las decisiones que tomamos. Si una persona vive sin tener las recompensas eternas en su mente, simplemente está viviendo para este mundo, simplemente está viviendo para lo terrenal. Déjame darte 2 ejemplos de cómo tener esta recompensa eterna en nuestro corazón y en nuestra mente repercute en todas las decisiones de nuestra vida. Puedes ir conmigo a Hebreos capítulo 11, vamos a ver el ejemplo de Moisés. Hebreos 11, 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué Moisés renunció a todo eso? Mira lo que dice el versículo 26. Porque tenía la mirada puesta en el galardón. Es decir, Moisés dijo, lo que me espera es mucho más valioso, es más digno, es más precioso que todos los placeres que este mundo me puede ofrecer. Y vaya que él tenía esa disposición de placer. Era hijo de la hija de Faraón, era el príncipe, por así decirlo, de Egipto. Esa certeza de la recompensa eterna hizo que Moisés no solamente renunciara a toda su vida de lujo en este mundo, sino que escogiera los vituperios de Cristo, sufrir con el pueblo de Dios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. El segundo ejemplo también está en Hebreos 11 y es Abraham. En los versículos del 8 al 10 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y presta atención a esto. Por la fe, el versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, morando en carpas. ¿Por qué decidió vivir así? El versículo 10 nos dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, si lo trasladamos a nuestra época, Abraham renunció al sueño de la casa propia. ¿Por qué? Porque tenía una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Es una ciudad increíble, le esperaba después de esta vida. Tienes que tener algo en cuenta. Abraham no era escaso de recursos, no tenía falta de dinero y bueno, por eso vive en carpas. Abraham no era eso, Abraham era riquísimo, tanto que se tiene que separar de su sobrino Lot porque su ganado, las cosas, las posesiones que tenían no entraban en la misma tierra. Sin embargo, él renunció a eso porque esperaba una recompensa mejor. Estos dos son ejemplos de cómo las recompensas eternas pueden cambiar radicalmente la vida de una persona si es que considera las recompensas como dignas de vivir por ellas. Es tremendo. Ahora,
la misma aclaración que lo hacemos siempre, pero es necesaria una vez más repetirlo. ¿Está mal tener una casa propia? ¿Está mal querer mejorar en su trabajo? ¿Está mal querer estar un poco mejor económicamente? Y la respuesta es, depende de por qué quieres eso. Una buena pregunta que tenemos que hacernos, que nos va a ayudar para tomar las decisiones en nuestra vida es esta. ¿El Señor me recompensará por esta decisión, por este emprendimiento que voy a tomar? ¿El Señor me va a recompensar por dar mi vida por la casa propia? ¿El Señor me recompensará por luchar por un mejor puesto de trabajo? Y así con cada decisión, ¿el Señor me recompensará por esto? Si tú, siendo sincero, ves por la Biblia que el Señor esas cosas las toma como vanidad, hermanos, no vale la pena vivir por eso. Por más que el mundo diga que sí. ¿El Señor me recompensará? Y esa pregunta nos va a allanar en muchos aspectos el camino para saber qué decisión tomar. Ahora, la segunda mitad del versículo 10 de 2 de Corintios 5 dice, para que cada uno reciba según o de acuerdo, conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Recuerda que hay un libro de memorias en el cielo. Cada cosa, por más insignificante que sea, va a ser juzgada. Lo hablamos el domingo pasado en la reunión. No llevemos nuestras limitaciones al cielo. Muchos de nosotros nos cuesta recordar qué comimos el día de ayer. Eso no va a ser problema para el Señor. Todo está anotado. Él no tiene falta ni problema de memoria. Cada cosa, como lo dije hace rato, por más insignificante que sea, va a ser juzgada. Por ejemplo, la Biblia dice que nuestras palabras van a ser juzgadas. Jesús dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa. La Biblia también afirma que nuestros pensamientos, no importa si los demás no lo ven, nuestros pensamientos van a ser juzgados. Lo leímos hace un momento, Romanos 2:16, dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. No importa si tienes un diario íntimo, bueno, no sé si alguien le escribe diario íntimo, no importa si tienes eso, no importa si nadie lo ha visto en su vida, Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Eso es increíble. Nuestro servicio en la congregación va a ser juzgado. 1 Corintios 9:24, Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que obtengáis el premio. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ahí está la recompensa, nos abstenemos de todas las cosas por una corona incorruptible. Todo nuestro servicio, cada cosa que nos confió el Señor, todo nos confió padres, nos confió hijos, nos confió cónyuges, nos ha confiado casas, autos, trabajo, empleados, hermanos en la fe, nos ha confiado hermanos en la sangre, por así decirlo. Te ha confiado una congregación. Presta atención a eso. El Señor te ha confiado una congregación y de cada cosa que Él te ha confiado, Él espera fidelidad. Para que si al final de nuestra vida Él nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso está en Mateo 25:21. Hermanos, piensa en esto, todo va a ser juzgado. Ahora, la Biblia sigue hablando de este juicio y por más que todas nuestras obras sean juzgadas, no por eso todas nuestras obras van a ser recompensadas. Lo vuelvo a repetir.
todas nuestras obras, toda nuestra vida va a ser juzgada, pero no todas nuestras obras van a ser recompensadas. Al Señor Jesús no le gusta el simple hacer por hacer, el mero el activismo, ¿no? El hacer por hacer. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, nos dice que nosotros podemos tener unos dones espectaculares, podemos tener una fe increíble, podemos vender nuestras cosas, darlas a los pobres y hasta podemos dar nuestra vida, morir literalmente por una buena causa. Pero sin la actitud correcta del corazón, todo eso habrá sido en vano. Eso no sirve. Por eso, miren lo que dice 1 Corintios 4, 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y presta atención, manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, solo entonces, luego que se manifiesten las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En otras palabras, no se nos dirá qué hiciste en tu vida, se nos dirá por qué hiciste lo que hiciste en tu vida. Eso nos preguntará el Señor. ¿Por qué viviste como viviste en la tierra? Por eso la Biblia, cada obra que nosotros hagamos están catalogadas en 6 materiales. Las ubica en 6 materiales. Ellas son oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Eso está en 1 Corintios 3, del 12 al 15. Cada material va a ser pasado por un fuego purificador para revelar la sinceridad de nuestras obras. Un fuego que consume, que va a purificar para ver la sinceridad de cómo vivimos en esta tierra para el Señor. Si nuestras obras prevalecen a ese fuego, soportan ese fuego, vamos a recibir recompensa, pero indica mucho más. Indica que todo lo que el Señor nos confió, las obras que soporten ese fuego, indican que lo hicimos con un corazón sincero, amando al Señor, considerando su valía, considerando su persona, considerando su sacrificio. Lo hicimos genuinamente para Él. Por otro lado, si nuestras obras son madera, heno, hojarasca, este fuego va a consumir todo. Y si tú lees más adelante, dice que si bien seremos salvos, dice Pablo, pero ese no es el punto. Si nuestras obras se consumen, eso va a querer decir que todo lo que hicimos, lo hicimos despreciando al Señor. No lo hicimos amando a Jesús, considerando su persona, su dignidad, su valía. Eso significa, solo imagínate estar delante de Jesús y ver cómo tu vida literalmente se quema. Que eso dé testimonio de que así me considerabas a mí. Tu servicio no valía nada. Yo no valía nada para ti, por eso me servías así, como para que se consuma fácilmente tu vida. Hermanos, no va a ser el qué hiciste, sino por qué lo hiciste. Hazte esta pregunta: ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vas al discipulado? ¿Por qué tratas así a tu cónyuge, a tu hijo? ¿Por qué tratas así a tu hermano en la sangre? ¿Por qué tratas así a tu hermano en la fe? ¿Por qué tratas así a tu empleado, a tu jefe? ¿Por qué decides vivir como estás viviendo? ¿Por qué sirves de esa manera en el ministerio que el Señor te confió? Esa pregunta nos va a mostrar muchas cosas del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? La única manera, iglesia, de no desperdiciar nuestra vida es si vivimos sinceramente para Jesús. Todo lo demás se llama amor al mundo. No importa los justificativos que pongamos. Cuando el Señor pruebe nuestras obras, se va a revelar que en realidad era amor al mundo y no pasión por Jesús lo que hacíamos. En el caso de los inconversos, ellos no van a ser juzgados por las intenciones de su corazón, simplemente porque las intenciones de su corazón son de continuo solamente al mal, dice Génesis 6:5, y más adelante Romanos 8:7 dice que ellos no pueden y tampoco quieren sujetarse a la ley de Dios. Por lo tanto, todo lo que hagan sale de un corazón en rebelión contra Dios. Ni siquiera consideran a Dios. El salmista dice: no hay Dios en ninguno
de sus pensamientos. Por eso ahora, si me acompañas al final de la Biblia, Apocalipsis 20, los versículos 12 y 13, dice que estas personas que van a estar en el juicio del gran trono blanco van a ser juzgadas según sus obras. Eso dice, van a ser juzgadas según sus obras. Y cada obra de estas personas, de este pasaje que vamos a leer ahora, saco, ¿no?, que hay un libro de memorias en el cielo, cada obra está anotada en los libros de las memorias celestiales. Eso también está en el versículo 12, de Apocalipsis 20, dice que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Hay un libro de memorias en el cielo. ¿Quiénes son estas personas? Si recuerdas la predicación pasada, había una primera resurrección. Estas personas son todas aquellas personas de la historia de la humanidad que no tuvieron parte en esa primera resurrección. En el versículo 6 de Apocalipsis 20 dice que son bendecidos, son felices los que tienen parte en esta primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Qué es la segunda muerte? Bueno, si tú sigues leyendo el pasaje, te lo explica. En el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Es ser lanzado al lago de fuego, que es el infierno. Entonces, todas las personas que no han formado parte de la primera resurrección no son bendecidas y felices, sino que ahora la segunda muerte, por los siglos de los siglos, va a tener autoridad sobre ellos. Van a ser lanzados al infierno. Cada persona, sin excepción, cada persona de toda la historia de la humanidad estará parada frente a Jesús. El versículo 12 dice que Juan vio a los grandes y a los chicos, a los pequeños y a los grandes, parados delante de Dios. Todos. Y el versículo 13 dice lo que leímos, la muerte y el Hades entregaron sus muertos. No va a haber lugar para esconderse. No va a haber lugar como vimos en Apocalipsis 6, que los hombres se metían en las cavernas y escondernos de la ira de Dios. Ya no hay lugar. Si tú lees el pasaje, el cielo y la tierra fueron desintegrados ante la presencia majestuosa de Jesús en este juicio. Este juicio de los incrédulos será implacable, sin lugar a misericordia, será un juicio justo. El versículo 11 dice que Juan vio un gran trono blanco, simbolizando la pureza, la verdad, la rectitud del que se sienta en el trono y de su veredicto. Este juicio va a ser un juicio de condenación. Ya no hay misericordia, ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Si tú puedes ir rápidamente a Apocalipsis 4:3, cuando Juan es arrebatado en el Espíritu al cielo, lo primero que ve es un gran trono, a uno que está sentado en el trono, y luego comienza a describir lo que hay alrededor del trono. Y dice que Juan vio un arco iris alrededor del trono con el aspecto de la esmeralda. El arco iris lo vemos por primera vez en Génesis 9:13, luego del diluvio, y simboliza la paciencia y la misericordia de Dios sobre los pecados del hombre, sobre los pecadores. Sin embargo, ahora si tú prestas atención en este juicio de Apocalipsis 20, no hay arco iris. La misericordia y la paciencia de Dios se acabaron, llegaron a su límite. Solo hay un juicio de condenación. Por eso el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después de morir, hermanos, otra vez, cada persona, sea cristiana o no, va a recibir lo que merece. Va a recibir en el cielo o en la muerte eterna lo que merece. No va a ser injusto que personas en el cielo reciban cierta cantidad de galardón, y no va a ser injusto la condenación eterna en el lago de fuego. Por eso, segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 9, dice lo siguiente, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, hablando de los cristianos, dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego,
Presta atención ahora. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, nuestra vida tiene repercusiones eternas. Nada de lo que hacemos aquí es sin sentido, nada. Entonces, vivamos por Jesús, suframos por Jesús. Te aseguro que al recibir tu recompensa en el cielo, dirás, todo valió la pena. Cada segundo, cada minuto en que entregué mi vida a Jesús, valió la pena. Por más que haya sido de sufrimiento en esta tierra, valió la pena. Mira cómo termina Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Mira lo que Jesús mismo dice. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es como que Jesús termina, después de describir todo lo que vamos a pasar en la tierra, como para dar ánimo a la iglesia. Jesús dice, yo vengo pronto y vengo para recompensarlos a ustedes. Según sea su obra, yo los voy a recompensar. Hermano, por favor, vive para lo eterno. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Pon tu mirada en las cosas eternas. Anhelo que puedas examinar tu vida con todo esto lo que acabamos de estudiar y que el Señor te hable y que pueda afectar toda nuestra vida. Les mando un abrazo enorme, hermanos, que el Señor los bendiga.